Entrevistas que lo conectan al mundo. Así amaneció. Son las 8 de la mañana con 17 minutos en todo el territorio continental ecuatoriano y a esta hora tenemos en la mesa de Así Amaneció a la escritora, periodista, locutora y presentadora de televisión colombiana Virginia Vallejo. Virginia, ¿cómo está? Muy buenos días. Usted escribió uno de los libros más disruptivos quizás de los años 2000. Tenían que usar una villana y porque además las personas... el libro Amando a Pablo odiando a Escobar no es solamente un libro de una historia de amor, es una historia sobre la corrupción y sobre cómo 4 presidentes de Colombia se convirtieron en socios de los carteles fundadores de Medellín y de Cali. Y entonces, obviamente, el poder de esos presidentes y de esos gobiernos contra uno pues son inconmensurables frente a una persona sola, íngrima, que no me puedo defender de esa cantidad, esa canallada de esos, Virginia, de esos gobiernos. Cuando usted habla Colombia tiembla. Incluso, déjame terminar, incluso trataron de matarme. Trataron de matarme en el año 2009 y por eso soy ahora un asilado político en Estados Unidos. ¿Cómo se dio ese evento? ¿Cómo se dio ese intento de asesinato, Virginia? Estoy escuchando las otras voces de otros señores. Trataron de matarme en el año 2009 porque después de que salió mi libro, la justicia colombiana reabrió los llamados procesos del siglo, la toma del Palacio de Justicia y el asesinato del candidato presidencial Luis Carlos Galán. Antes estaban cerrados, pero con los denuncios míos los reabrieron. Y para ellos me obligaron, obviamente, a testificar. Yo había llegado a Estados Unidos en un avión especial de la DEA. Ellos me trajeron aquí en un especial que salió en todos los medios de todo el mundo, para salvarme la vida después de haber denunciado a un candidato presidencial del asesinato de otro candidato presidencial. Y me iban a matar. Y además el gobierno le pedía a la Embajada de los Estados Unidos, junto con el hermano de Galán que me acompañó a la embajada, para que me salvaran la vida y me trajeron aquí. Cuando llegué aquí pedí asilo político. Y cuando salió ese escándalo, cuando salió el libro, que los presidentes no estaban esperando que se tratara de ellos, fue cuando me dijeron que fuera a testificar. En el primer caso, que fui a testificar en el caso de Palacio de Justicia por desaparición forzada, no me hicieron nada. Pero cuando iba a testificar en el segundo caso, Galán, echaron un carro para matarme, terminé en el hospital, me salvé por un segundo de estar muerta, estuve en el hospital muy enferma y porque esa fue la principal razón por la cual me dieron asilo político 10 meses después. Además de las amenazas del gobierno de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y el ejército, los militares, los políticos, los medios del presidente López, todos, diciendo que me devolvieran para Colombia para matarme o para violarme ante una cámara. Cuando la juez vio esas pruebas, 800 páginas de pruebas, de los 8 millones de amenazas que habían puesto en internet, la juez dijo: yo no he visto más atrocidades como las que usted ha descrito en sus testimonios y no he visto tal difamación de una persona inocente por haber escrito un libro exitoso. Por eso usted ahora está protegida y puede seguir viviendo en Estados Unidos para que pueda seguir escribiendo. Virginia, pero cuando me di cuenta que mis libros se los robaban, porque se los robaban descaradamente. ¿Cómo puede uno demandar a unas plataformas que tienen valor de 200.000, 300.000, 400.000 millones de dólares? Entonces me convertí en novelista y ahora estoy escribiendo mi primera novela de una trilogía que creo que va a ser más exitosa que el primero. La felicito y tenemos mucha expectativa de leer esa trilogía. Virginia, ¿qué repercusiones tuvo
para usted la publicación de su primer libro? Pues lo publiqué aquí en Estados Unidos, obviamente. Si hubiera sacado ese libro en Colombia estaría muerta, me hubieran cortado en pedacitos. Cuando llegué aquí empezaron los ataques y las amenazas. Al principio eran solamente amenazas e insultos. Como te decía, 8 millones. Después entonces dijeron, vamos a robarnos ahora el libro. Ya primero vamos a acabar con ella, entonces ahora vamos a robarle todo para matarle de hambre. Decían eso, vamos a matarle de hambre, lo ponían tranquilamente en los medios de comunicación colombiana. Había uno que me decía, ¿por qué usted no se suicida antes de que termine en la calle? La emisora más importante de Colombia, que se llama La W, de Julio Sánchez. Uh-huh. Las personas decían eso, ¿por qué no se suicida de ese sufrimiento que le están causando antes de que usted termine en la calle? Ponían eso. Eso fue otra de las razones por las que la juez me dio asilo político. Ella se demoró 1.5 horas dando la lista para darme asilo político bajo la Convención de Ginebra contra la tortura. Y nunca he visto una mujer más brillante. Es una juez conservadora, curiosamente, judía, cubana, absolutamente brillante. Empezó a recitar uno detrás de otro bajo la Convención de Tortura. Yo no sabía al final si me iba a dar asilo o no, porque yo no entendía, solamente lo entendía mi abogada y el abogado del Departamento de Estado. Y cuando dio eso, cuando dijo que me daba asilo político, me empecé a llorar, porque llevaba 4 años sufriendo que si me devolvían a Colombia me iban a matar, pues que me iban a violar ante una cámara, dizque para hacer una telenovela. ¿Cuáles han sido las contradicciones que más, o las mentiras que más le han molestado de las plataformas, de las series que se han realizado en las plataformas y que han quizás querido representar con ciertos personajes en las series? Bueno, primero que todo, yo nunca estoy reunida con sicarios, ni más faltaba. Pablo y yo teníamos una relación increíblemente privada. Él me había salvado la vida y me había dicho que yo iba a ser dizque su Manuelita, porque él en el fondo soñaba que algún día podría ser el Libertador. Imagínate, yo sé que eso es delirante, pero de todas maneras es un homenaje porque yo adoro al Libertador y a Manuelita. Y entonces para mí fue muy emocionante cuando me decía eso, ese amor de él por mí. Nunca nos veíamos delante de sicarios, ni el primo, ni la familia, nada de eso. Él era un hombre casado, yo sé, era un hombre casado. Y yo era la estrella número 1 de televisión en aquellos días. Entonces nosotros no nos veíamos delante de absolutamente nadie. Y en los seriados jamás ponen la corrupción de los presidentes que descubrieron a Pablo antes que yo. Aunque yo lo puse en el plan nacional, nadie, cuando salió mi programa de televisión de 1 hora en el basurero, nadie sabía quién era Pablo Escobar, un político por allá, conocido allá de Medellín nada más. Entonces lo puse en el plan nacional, pero ya antes lo había descubierto el presidente Alfonso López Miquelsen, a quien le había pagado parte de su campaña presidencial, y también su sucesor Ernesto Samper, de manera que, y obviamente Santofimio, en el que yo testifiqué como instigador del asesinato de Galán. Entonces, esos grandes presidentes y políticos ya habían descubierto los narcotraficantes porque les estaban realmente financiando sus campañas al Senado y sus campañas, al Congreso y sus campañas presidenciales. Entonces, nada de eso aparece en esos seriados. En esos seriados ponen a la mujer de Pablo Escobar como una santica y yo como la villana, cuando es al revés. Yo jamás he cometido un crimen. Mi crimen fue denunciar la corrupción política, y la mujer nunca ha sido una señora elemental, pero muy hábil para lavar activos. En este momento está en Argentina junto con su hijo esperando otro nuevo proceso de lavado de activos, pero obviamente también el gobierno de Argentina lo tienen ahí como paradito
porque por la relación que hubo con el dinero de Escobar y la plata de Menem en Argentina. De manera que esa familia está completamente protegida por los presidentes de Colombia y los presidentes, bueno, por lo menos, no sé si este gobierno, alguien de Argentina donde esa familia vive. Entonces, nada de eso lo ponen. Lo ponen es una cantidad de cosas elementales, morbosas, que no tienen nada que ver ni con mi vida ni con mi libro, pero gracias por preguntar eso y darme la oportunidad de contarle eso a mi público de Ecuador, que yo quiero mucho, porque además yo adoro la tierra de Manuelita Sáenz, y siempre en mi libro le dedico un homenaje a tu país. Así es. Son las 8:30 Tenemos en la línea a Virginia Vallejo. Virginia, la saluda Guillermo Hidalgo. En algunas entrevistas que usted ha dado en El Mundo, he leído y he escuchado que usted dice que Javier Bardem, cuando le compró los derechos de su libro, la traicionó. Hay dos cosas de esa... Gracias, sí. Guillermo. Gracias. Ya vamos a hablar de ese tema, pero quiero dejarle un punto de vista sobre algo de la película que es demasiado obvio y también le voy a preguntar. Penélope Cruz es una mujer sin clase en la película, es una mujer que tiene un inglés paisa muy feo, es una mujer que no tiene las capacidades que yo he visto a través de los años de usted. ¿Penélope Cruz alguna vez se le acercó a usted, pese a que usted le vendió directamente a su esposo los derechos? ¿Alguna vez se acercó ella a usted? ¿Y por qué Javier Bardem la traicionó? Qué maravilla de pregunta, Guillermo. Es una historia divina. En el 17 de octubre de 2012, Javier vino a Miami junto con su asesor, un tipo Dean Nichols, a invitarme a cenar y a ver si podía darles a ellos los derechos. Yo había declinado en ese momento a 14 compañías de cine, incluyendo el productor de Scarface, Brian De Palma. Uh-huh. Había dicho no voy a vender los derechos, ni el personaje mío, ni he declinado cantidades, telenovelas, productores de cine de Hollywood, todo eso había dicho no, hasta el año 2012. Pero en el año 2012, el socio de Javier me mandó correos electrónicos diciéndome que Penélope haría el papel mío. Y yo dije, bueno, es la actriz seguramente más famosa y conocida en el mundo entero. Yo creo que no dudo de eso. Y Javier, pues importantísimo, y Javier puede hacer el papel de Pablo. Y dije, bueno, entonces hablé con ellos muy largo, cenamos con ellos, quedamos de que íbamos a hacer la película, y entonces me pagaron un anticipo para hacer la película, que supuestamente la iban a hacer en 2013. Pues no, pasaron los años, porque resulta que se volvieron socios de la familia de Juan Manuel Santos Calderón. Dínamo. Mi peor enemigo, el que trató de matarme. Se volvieron socios del primo hermano, un tipo Calderón, el primo hermano de Santos Calderón, para coger los derechos y acabar conmigo. Entonces, Javier Bardem en la entrevista dijo que le habían dicho que no hicieran una cosa, que el pueblo colombiano dijeran que no era glamurosa, no hacer una película glamurosa. Pues yo era muy glamurosa, obviamente, en aquella época, y además una belleza. Estamos hablando de hace muchos años, cuando yo era muy joven. Obviamente ahora soy una persona mayor, pero me veo todavía dignamente. Y entonces y a Javier, a Penélope en un papel acariciando por allá a un policía de la DEA. Y una cosa espantosa, como si Javier fuera un hombre de 80 años y Penélope una mujer de 50 años, fea, horrorosos los dos, cuando en aquella época, cuando yo conocí a Pablo tenía 32 años, no era ese monstruo que ponen en las telenovelas, un hombre con esa panza de gelatina y esa peluca de bucles. Pablo no era nada de eso. Si tú ves en mi libro,
que lo siguen viviendo, lo venden en Amazon, Sí. en todas las plataformas. Y lo volví a leer el fin de semana, Librerías. déjeme decirle. En Déjeme todas decir. las librerías, mira, ahí se pueden ver que Pablo no era para nada ese tipo barrigón, espantoso, horrible. No era buen mozo para nada, como Julio Mario Santo Domingo, que había sido mi novio antes y era el hombre más buen mozo de Colombia y además el hombre más rico de Colombia. Nada que ver. O buen mozo como El Chico Turbay. como Javier, como Aníbal Turbay, que era mi novio cuando yo conocí a Pablo, porque yo llegué a la hacienda, yo no fui a una fiesta para narcos, eso no tiene nada que ver con mi vida. Yo llegué a Nápoles con mi Aníbal, con mi novio, el sobrino del presidente, Aníbal Turbay, que era el hombre más buen mozo del país, bellísimo, y fuimos un grupo éramos como unas 12 personas que nos invitaron a una hacienda para hacer un fin de semana porque Aníbal quería vender helicópteros a esas personas ricas que estaban apareciendo ahora. Entonces yo no sabía que eso era ni de narcotraficantes, en aquella época ni siquiera se usaba, ni siquiera nadie sabía que era el narcotráfico, yo creo que no se había inventado todavía el término. Y entonces, por eso, volviendo al tema de Javier Bardem y Penélope Cruz, hicieron una película espantosa, a pesar de que les di los derechos para que hicieran una cosa fiel, una cosa bien hecha, como Dios manda, y ganar los Óscares, porque además le dije a Javier, si tú haces bien a Pablo, te vas a ganar el Óscar. Y si Penélope hace una cosa conmovedora, basada en mi libro, en mi sufrimiento, en el dolor, en el amor, todas esas separaciones con Pablo, todo lo que pasa al final, también Penélope se puede ganar un Óscar. No, prefirieron más bien ser socios de Juan Manuel Santos Calderón, que les devolvió el 40% del presupuesto, que era 20 millones, y coger $8 millones sin mandarme absolutamente un centavo, con el argumento de que su película había sido un fracaso. Esa es la historia. Son las 8:36 y en la mesa de Así Amaneció en exclusiva Virginia Vallejo, escritora, periodista, modelo, locutora y presentadora de televisión colombiana. Está con nosotros. Qué gusto y qué honor tenerla acá. Greta Córdoba la saluda, también fan de su libro Odiando a Pablo, amando a Escobar. Y quisiera preguntarle, ¿cuándo tenemos otro libro de Virginia Vallejo? Y que nos cuente detalles de esta trilogía. Mira, el libro es una novela, es una saga sobre es mi propio Macondo. Yo no sé si tú has leído a García Márquez, que él claro que vive en una ciudad que se llama Macondo. En el caso mío, yo tengo mi propio Macondo, es otro país imaginario, donde viven esa cantidad de dinastías del poder, incluyendo el narcotráfico, los guerrilleros, los paramilitares, los billonarios, los multimillonarios, todos esos personajes aparecen en esas novelas, que son 3. Es una trilogía, 1, 2, 3. No te puedo contar los títulos porque se los pueden robar los enemigos míos. Tengo que trabajar con una máquina de escribir para que no lo intercepten y no se lo puedan robar. Así de grave es la persecución y la intercepción de todas mis comunicaciones aquí de los enemigos míos. Increíble. Por ejemplo, en este momento yo no puedo entrar a mi cuenta de Facebook porque un hacker tomó control de mi página en Facebook. Gracias a Dios tengo la Virginia Vallejo Official en Instagram, donde puedo comunicarme con la gente. Gracias a Dios. Entonces, la novela yo creo que la voy a estar terminando para diciembre, espero para diciembre o enero, mientras el agente literario lo vende a una editorial que sea seria y no bandidos. Eso puede ser más o menos, yo calculo en unos 6 meses podría estar en las librerías. Gracias por preguntarme. Sí, estoy muy contenta de otra vez escribir. Mira, y lo más maravilloso, la única cosa buena que me dejó Pablo Escobar, bueno, aprendí muchísimas cosas. Si no hubiera sido por mi relación con él, no hubiera sabido nada de esa corrupción. Yo sería perfectamente inocente, como la gente, no sabía nada. Pero lo más importante es que cada vez que lo dejaba, me hacía regresar para que escribiera su historia, y así me obligó a ser escritora. Esa es una cosa que siempre voy a agradecer,
porque jamás pensé que sería escritora. Sería obviamente toda la vida periodista, pero creo que es más importante ser un escritor que lo lean en todo el mundo que ser un presentador, una cosa más local, aunque sea muy exitoso, muy admirado o muy respetable. Es más importante ser un escritor que lo vean en todo el mundo, como el primer libro, que es el libro más traducido después de García Márquez, fue traducido a 15 idiomas, además de inglés y español. Virginia, pero usted siguió trabajando hace poco como periodista, volvió al periodismo de la cadena RT, en la cadena RT. ¿Cómo fue esa experiencia? Ay, eso fue una maravilla y un dolor. Yo llevaba, cuando llegué a Estados Unidos, trabajé como columnista para un medio de oposición de Venezuela que se llamaba Sexto Poder. Entonces trabajé con ellos, pero luego Hugo Chávez detuvo al director del periódico, lo encarceló y le cerró completamente el periódico, Sexto Poder, completamente. Entonces no volví a ser columnista. Después entonces apareció el canal ruso, RT. RT era el único medio seguramente de izquierda, centro izquierda, pero muy objetivo, que se veía en toda Latinoamérica, porque la mayoría de los medios de Latinoamérica, sobre todo los canales de televisión, son de derecha. Por ejemplo, aquí en Miami, los Telemundos, Univisiones, todo eso son de los cubanos y todos ellos obviamente odian a Fidel Castro, son republicanos de extrema derecha y odian todo lo que sea izquierda. Entonces, ese era un canal muy exitoso. Cuando salió mi libro en ruso y salió la película ya, que me dijeron que lo habían visto 1 millón de personas, pero no recibí ni un centavo de regalías, ni del libro en Rusia, ni de la película en Rusia. Lo cierto es que me contrataron. Me pagaron una pequeña fortuna porque era el medio oficial, de Vladimir Putin. Y entonces fue todo el año 2019, feliz de la vida, y aparece la pandemia. En la pandemia ya no podían venir los 8 camarógrafos y productores desde Moscú a trabajar conmigo. Esos programas los hicimos aquí en Florida, en Texas, en Nueva York y en California. Ahí fue donde entrevisté a Isabel Allende, divina y maravillosa, una mujer de izquierda. Entonces me dio grandes consejos en la entrevista. Ahí está, todo eso está en YouTube. Si tú buscas en RT, Sueños y Pesadillas con Virginia Vallejo. Es sobre el sueño americano, sobre algunos se vuelven riquísimos cuando llegan aquí y otros en cambio vienen aquí a sufrir horriblemente. Y la nueva generación de inmigrantes en Estados Unidos siempre sufren mucho. Solamente la segunda generación se adaptan a Estados Unidos y se vuelven ya americanos. Algunos tan americanos que ni siquiera hablan español ni otros idiomas. Entonces, eso era el tema. Entonces, yo pensaba que íbamos a hacer una serie de entrevistas con intelectuales de toda Latinoamérica, con toda Latinoamérica. Tenía una ilusión, pero aparece la pandemia y se daña completamente el plan de los programas que íbamos a hacer. Y luego, el año pasado, cuando Vladimir Putin invade a Ucrania, que es obviamente un horror y una canallada, algo miserable, todo el mundo entero bloquean el canal RT, ya no se puede ver en ninguna parte, solamente se puede ver en YouTube, curiosamente, todos mis programas, pero nada de todos los estudios que tenían ellos aquí en Miami, en Washington, en Nueva York, lo cerraron y tuvieron que despedir a todo el mundo. Se acabó literalmente ese canal tan increíblemente poderoso que lo veían millones de personas, no solamente en América, sino en Europa, en Oriente y en todo el mundo. Solamente sigue trabajando obviamente en Rusia. Virginia, quiero hacerle una pregunta como periodista, usted como periodista. Nosotros en el Ecuador estamos prontos a vivir unas elecciones
para un llamado a consulta popular que hizo el presidente Guillermo Lasso. Y una de las preguntas, la primera pregunta, se relaciona con la extradición de los ecuatorianos que hayan cometido crímenes relacionados con la delincuencia o el crimen organizado. ¿Qué pasó en Colombia cuando permitieron la extradición de los narcos colombianos a los Estados Unidos? ¿Cuándo se crearon los extraditables? ¿Qué consecuencias violentas tuvo para su país y cuál fue el desenlace? Bueno, fue Pablo el que fundó esos movimientos de lucha contra la extradición. Como digo en mi libro, fue la cruz de él y la cruz mía, porque Pablo se dedicó toda su vida a luchar contra la extradición, para que no terminara en una cárcel de Estados Unidos, como pasó con los Rodríguez Orejuela de Cali, que uno de ellos acaba de morir y el otro sigue aquí. Les dieron 30 años de cárcel a hombres que tenían en ese momento 60 años, de manera que morirán en la cárcel. Obviamente luchó todo contra eso y por eso hizo esa guerra tan impresionante y al final obligó a cambiar la Constitución en 1990 para que no hubiera extradición. Yo en esa época yo ya lo había dejado, yo vivía ya en Alemania, estaba comprometida con un conde alemán, el amor de mi vida, y no tenía nada que ver con Pablo, él lo había dejado en 1987, 6 años antes de su muerte, que fue en 1993. En 90 obligó a cambiar la Constitución y se reunieron todos los partidos, los indígenas, los de la guerrilla, la extrema derecha, los liberales, todos se juntaron para cambiar la Constitución y eliminar la extradición. Pero luego los narcos siguieron con el narcotráfico y la volvieron a poner otra vez, lo cual me parece maravilloso y me parece que hoy en día estoy de acuerdo en la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque usted ve, por ejemplo, el Chapo. El Chapo se escapaba. Cada vez que un narco grande, sobre todo los de México, que son los más ricos y los de ahora, bueno, los de siempre, cada vez que están en una cárcel, le regalan una casita a la mamá de la cárcel, el director de la cárcel, o le da una platica a los guardianes, paquete, y se escapa. Entonces, lamentablemente, el poder de los gobiernos nuestros contra la riqueza de esos narcotraficantes es una lucha titánica, y por eso pienso que sí es bueno que la extradición funcione para que esos narcos terminen en una cárcel de Estados Unidos, donde aquí sí no los dejan tener ni novias, ni amantes, ni hacer fiestas, ni champaña, ni ametralladoras, nada de eso, en una cárcel como Dios manda. Virginia, le agradecemos mucho por haber estado con nosotros. Ha sido un honor y un placer poder entrevistarla y conversar con usted esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Estamos esperando con ansias el lanzamiento de su trilogía, de su novela, que estará pronta o estará lista en aproximadamente 3 meses. Te voy a pedir, para despedirme, a invitar a todos los seguidores de ustedes, que yo sé que son cientos de miles de personas, que me sigan en Instagram. Yo tengo mi cuenta, es la única forma de comunicarme con el resto del mundo. Se llama Virginia Vallejo Official con doble F, por estar en Estados Unidos. Virginia Vallejo Official. Tengo una fotografía con una chaqueta blanca y el pelo levantado para que la identifiquen, para que me sigan y poder comunicarme con la persona de Ecuador, a quienes también quiero profundamente. Mil gracias, María Mercedes, mil gracias a Guillermo Hidalgo y mil gracias a Radio City por permitirme contar esta historia tan dolorosa, pero que a la hora de la verdad sirvió para que la justicia de mi país pudiera castigar a quienes habían cometido esas atrocidades y esos crímenes en el Palacio de Justicia
y en el caso de Galán y tantos otros crímenes que habían sido impunes hasta ese momento. Mil gracias a ti y a todos. Gracias a usted, gracias por su tiempo. Virginia Vallejo, escritora, periodista, locutora y presentadora de televisión colombiana, estuvo con nosotros esta mañana en la mesa de Así Amaneció. Son las 8:49 en todo el territorio continental ecuatoriano.